la gloriosa esperanza. ¿Y por qué es gloriosa esperanza? ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos ser semejantes a Él. Voy a empezar leyendo en esta preciosa tarde, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es que, hermano y hermana, el creyente vive en la esperanza de verse transformado en semejanza a Jesucristo. Y cuanto más contempla esta verdad, tanto más se purifica. ¡Qué hermoso! Hoy en esta tarde hablaremos acerca de la esperanza. Vamos a ver quién es el autor de la esperanza, los agentes de la esperanza, la actitud en la esperanza. Pero nos enfocaremos en la esperanza que nos lleva a purificarnos. La esperanza no avergüenza. Y vamos a ver también cómo la esperanza nos protege. Veremos la esperanza. La esperanza es que la expectación del bien. Esperamos algo, sin duda, hermanos. La esperanza es algo que nos mantiene con vida a nosotros como hijos de Dios, que nos mantiene firmes, confiando siempre en el Señor, porque tenemos ese anhelo y esperanza. Claro, la esperanza está ligada con la confianza y el anhelo. Y decimos por ahí un dicho, que mientras hay vida, hay esperanza. Para aquellos que no conocen del Señor, ellos en la tumba se acaba su esperanza, pero para nosotros nuestra esperanza continúa. Nuestra esperanza continúa. Así es, ¿por qué? ¿Por qué es que continúa? Porque la vida de los justos se fundamenta en una esperanza que implica un futuro, porque su punto de referencia es Dios. Así es que, hermano y hermana, nuestro punto de referencia es Dios. Esperar es confiar en Dios. Y no se trata de lo que nosotros mismos proyectemos, sino de la confianza en lo que Dios va a hacer. Así es que, hermanos y hermanas, nuestra esperanza está en Dios. Dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Usted es bendecido al confiar en el Señor. Usted es bendecido al poner su esperanza en Cristo. Y es que eso no tiene que ver con el cálculo. No. Porque a veces los cálculos incluso nos pueden fallar. Nosotros como creyentes no debemos de confiar en las riquezas ni en la rectitud de nuestro corazón. No. E incluso nuestros planes que tenemos de repente muy estructurados, no podemos confiar en ellos. No. Aquellos políticos que construyen todo sobre sus fuerzas y sobre sus cálculos, van a ser confundidos. Por ello, nosotros como hijos de Dios, debemos de estar tranquilos, esperando y confiando en el Señor. Y eso, aún en medio de la angustia, aún en medio de la adversidad, usted y yo debemos de esperar confiadamente en Cristo. ¡Qué tremendo! Nosotros confiamos en el Señor, tenemos la esperanza cuando estamos enfermos. Tenemos el deseo y el anhelo y la esperanza de ser sanados. ¡Qué gloriosa esperanza también! ¡Oh, qué hermosa esperanza! Pero ¿sabe qué? El Señor, cuando nos habla de esta esperanza, estamos hablando de esa esperanza maravillosa, de esa esperanza que sucederá y que con ansias esperamos en este momento, en este caso, la venida de Cristo.
Algún día el Señor va a levantar a su pueblo y finalmente seremos tú y yo como Él es. Entonces, ¿quién es el autor de nuestra esperanza? Según la Escritura en Romanos 15:13, nos habla de quién es el autor de la esperanza, de nuestra esperanza. Dice la palabra del Señor: le pido a Dios, fuente de nuestra esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Podemos ver que aquí menciona a Dios como la fuente de nuestra esperanza. Y también el poder del Espíritu Santo. Entonces, el autor de nuestra esperanza es Dios. Él es quien nos da la esperanza. También Él es el autor de la promesa en Hebreos 10:23. En el Nuevo Testamento, podemos encontrar el versículo en Hebreos 10:23. Fíjese, continuemos aferrándonos a la esperanza que reconocemos, sin dudar, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Hermanos, Dios es digno de confianza. Así es que nosotros podemos esperar confiadamente, porque nuestra confianza no es vana. Nuestra confianza está en Cristo, que es el autor de nuestra esperanza. En la Biblia de Jerusalén, dice este mismo versículo: mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Así es que el Señor, si el Señor dice que nos va a levantar cuando Él venga, Él es fiel, Él va a cumplir. Entonces, hermano y hermana, el autor de nuestra esperanza es Dios. Vamos a ver también cómo el Espíritu Santo, como Dios, obra poderosamente en nuestras vidas. En el mismo versículo de Romanos 15:13, dice la palabra del Señor: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Dice que el Dios de la esperanza, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a rebosar de esperanza y esperar confiadamente en su venida. La Escritura también es otro agente de esperanza. Romanos 15:4, dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas. Vemos cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios contribuyen a que nosotros rebosemos de esperanza, a que nosotros, para que nuestra esperanza crezca día con día. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios es el autor de la esperanza, los agentes de la esperanza, los que hacen que nuestra esperanza crezca cada día más y más, es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Al ver los testimonios de hombres fieles que esperaron en el Señor y Dios cumplió con sus promesas, eso nos anima a nosotros y nos da esperanza. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra actitud ante esa esperanza, ante esa espera? Ese momento cuando finalmente seamos transformados a la imagen de Dios. ¡Qué hermoso! A la imagen de Cristo. En Romanos 12:12 dice la palabra del Señor: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Esa es la traducción del lenguaje actual. Y en la Reina Valera dice: gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en la traducción del lenguaje actual, fíjese lo que dice la palabra del Señor: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Así es que, hermanos, mientras esperamos al Señor, ¿sabe qué? Vamos a vivir el gozo del Señor en nuestras vidas. No se desespere, tenga paciencia, el Señor va a venir. A veces, créame,
a ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Eso hace que de repente, Señor, ¿por cuánto vas a venir? Podemos ver la injusticia de este lado, de aquel lado. Y mira, Señor, con lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor. ¿Sabe qué? Siga confiando en el Señor, que el Señor va a cumplir con su promesa. Así es que, hermanos, es lo que podemos, esta debe ser nuestra actitud. Esta debe ser la actitud del creyente ante la espera de su Señor. Y ahora sí podemos ver el papel o la influencia que tiene la esperanza en nuestras vidas. Y es que, hermanos, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano y hermana, si usted tiene esa esperanza en Cristo, es más, dice, todo aquel que tiene esa esperanza, todo aquel que quiere ser como el varón perfecto, como Cristo Jesús, en carácter, ¿sabe qué? Se purifica a sí mismo, así como ¿quién? Como Él es puro. Así es que todo aquel que anhela ser como Cristo, tiene esa esperanza. Eso no es para cualquier persona, es solamente para aquellos que desean ser como Cristo. Si usted no desea ser como Cristo, hermano, usted puede vivir como usted se le dé la gana, porque usted no desea ser como Cristo. Pero la palabra del Señor aquí nos dice, todo aquel que tiene su esperanza en Cristo, su esperanza en Él. Y es que, hermano, la esperanza en el regreso de Cristo determina nuestro estilo de vida y la conducta de cada uno de nosotros. Es como cuando usted va de salida. Usted va de salida a algún lugar. Usted no está haciendo otras tareas. Usted está enfocado en lo que va a hacer. ¿A qué lugar? Y es lo que el Señor pide de nosotros. Todo aquel que tiene esa esperanza en Cristo. Nuestra esperanza determinará. Nuestro deseo, nuestro anhelo determinará a vivir un estilo de vida que le agrada al Señor. Cuando esta esperanza se ha puesto en Él, produce un creciente anhelo de llegar a ser ahora semejantes a Jesús. Y eso empieza desde hoy. Y que culminará con la glorificación del creyente. Así es que, hermanos, cuando usted y yo fijamos nuestra esperanza en nuestro Señor y Salvador, ansiamos estar con Él. Queremos ser como Él. ¿Sabe qué? Cuando ansiamos eso, nuestras vidas son afectadas positivamente. Y eso nos lleva a vivir una vida justa que le agrada al Señor. Pero es solamente todo aquel que tiene esa esperanza. Si usted tiene esa esperanza, su vida cristiana tiene que ser afectada, hermanos. Tiene que ser afectada. No puede usted decir que tiene esperanza, que tiene usted la esperanza maravillosa y no ser afectado por esto. Su vida tiene que ser afectada. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, o sea que se mantiene limpio. Ahora, eso no significa, hermanos, que usted va a generar su propia santificación. No. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a que vivamos esa vida santa. Pero claro, eso se lleva a cabo en acorde con nuestra obediencia y el uso de los medios de la gracia santificadora. En esto incluimos la enseñanza de la palabra de Dios, el bautismo, la oración unos por otros, la cena del Señor, la adoración, la disciplina, el ofrendar, el poner en práctica nuestros dones espirituales, la comunión o el compañerismo, la evangelización, el ministerio impersonal con otros hermanos. Hermano, todo eso, cuando hablamos de la obra santificadora y de ese llamado a ser santos,
hermano, está incluido esto. Esto nos lleva a ver entonces que este es un llamado que cada cristiano, que el Señor hace a cada cristiano, a que nosotros obedezcamos a su palabra en todos los aspectos. Y ese es el deseo de Cristo. Ese era el anhelo del apóstol Juan también. El creyente tiene a Jesucristo como un ejemplo ideal. Así es que no vamos a imitar a algún personaje, porque hay personajes, el mundo cambia, el hombre cambia. En algún momento nosotros admiramos a ciertos, a ciertos cantantes, ciertos salmistas, vamos a decirle, que de alguna forma con sus cantos impactaron nuestras vidas, nuestra forma de adorar. Hoy tienen ideas muy antibíblicas, ideas humanistas, y que uno dice, wow, no cabe duda cómo el hombre cambia, cómo la fama cambia al hombre. Entonces, hermanos, no, nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro ejemplo ideal, y eso lo vemos en su palabra. Así dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Lo miramos hace un momento, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, así como Él es puro. Así es que, si vamos a ver quién es nuestro ícono o el ejemplo ideal, tenemos que acudir a Jesucristo. Solamente Él es el único que nos provee el ejemplo ideal para una vida santa. No podemos, y aunque creo que podemos imitar a grandes hermanos en su forma de vida, de predicar, de exponer la palabra de Dios, de cómo han sido usados por Dios en la obra evangelística. Podemos imitar algunas cosas, pero no podemos enfocarnos en ellos. ¿Por qué? Porque son hombres como nosotros y ellos fallan, nos van a defraudar. Así es que el creyente tiene a Jesucristo como su ejemplo ideal. Él es nuestro ejemplo. Él es la meta de nuestras vidas. Él es el único quien debe seguir el creyente con diligencia, con fervor. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Seguir al Señor. Él es nuestro ejemplo. Continuamos. El enfoque principal debería estar en el profundo significado de ser eternamente conformados a la imagen de Cristo. Y es que, hermanos, todos conocemos al Señor y tenemos ese anhelo de que en algún día caminaremos en esas calles de oro, que algún día finalmente descansaremos de nuestras obras. El mar de cristal debería ser conformados a la imagen de Cristo. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, el ser conformados a la imagen de Cristo. Así es que, mi hermano, mi hermana, la esperanza nos lleva a purificarnos. Ese anhelo de ser como Cristo nos lleva a purificarnos, a vivir una vida santa, una vida pura, una vida que le agrada al Señor. También, esa esperanza, dice la palabra del Señor en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza, hermano y hermana, no nos defrauda. No. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, hermano, esta no es la esperanza que siempre nos llena y nos hace sentir satisfechos en nuestras necesidades aquí en la tierra. Más bien es esa esperanza que nos acerca a Dios. Y que como resultado trae, hermano, esa vida eterna. Esa vida donde ya no seremos nosotros mandados al lago eterno.
o el objeto, o ser el objeto de la ira de Dios. No. En Romanos 5:9 dice la palabra del Señor: pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así es que, hermanos, usted y yo tenemos esa esperanza de que seremos salvos de la ira de Dios. Así es que, mi hermano, así que cuando vivimos a la luz del futuro de Dios, compartiremos su gloria y evitaremos su ira en el gran trono blanco. Así es que, hermanos, la esperanza no es una ilusión vacía, sino una certeza segura que viene a través de la fe. En contraste con el incrédulo, hermano, es muy diferente. ¿Por qué? Porque el incrédulo, dice la palabra del Señor en Proverbios 11:7, cuando muere el impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Nosotros tenemos una esperanza viva, la esperanza de vida eterna, la esperanza de parecernos más y más a Cristo. Tenemos esa esperanza y ese anhelo. Así es que, hermano, el incrédulo es un ser sin esperanza porque está sin Dios en el mundo. Él está sin Dios. El incrédulo que no conoce al Señor, él no tiene esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Aunque usted y yo suframos aquí en la tierra los sufrimientos que nos trae la enfermedad, los años, cualquier circunstancia, hermanos, sabemos que tenemos la esperanza de vida eterna, la esperanza de algún día ser como Él es. Y ese es nuestro deseo y ese es nuestro anhelo. Dice nuestro hermano Samuel Pérez Millo, dice: la esperanza cristiana es firme, no solo para la persona que descansa, sino por la experiencia histórica que tiene y que manifiesta la realidad de esa firmeza, ya que la esperanza de los antepasados se hizo firme cuando clamaron a Dios y fueron oídos, y su confianza no se vio defraudada. Aquellos grandes hombres de Dios, cuando confiaron en Dios, cuando clamaron a Dios, Él no los defraudó. Así es que, hermanos, nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no nos defrauda. Continuamos. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. El amor de Dios por nosotros ha sido derramado con tal abundancia, hermanos, que se desborda. Ahora debemos de tomar en cuenta que aquí dice ser derramado. No nos dieron una gotita de amor, no. El amor de Dios ha sido derramado. Romanos 5:8 podemos ver uno de los versículos que nos habla acerca del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo éramos pecadores y aún así el Señor murió por nosotros. La Biblia de Jerusalén dice de esta forma: mas la prueba que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¡Qué hermoso! ¿Qué más prueba necesitamos necesitamos tener de que Dios nos ama? Sin duda, hermanos, el Señor nos ama. El Espíritu Santo en la vida del cristiano le comunica el amor de Dios. Y lo que podemos ver es que, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Así es que al ser derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos, ¿sabe qué? Quedamos saturados de amor. Y nos llena de tal manera que nosotros podemos vivir de esa forma. Amando. Es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el medio por el cual Dios se envuelve en nuestras vidas. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos experimentar el poder del amor de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se derrama en nuestras vidas, eso se hace palpable. Porque podemos amar a nuestros hermanos, aún a nuestros enemigos podemos amarlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, porque el Espíritu ha sido derramado en nuestras vidas. Así es que, hermanos, ahora cuando hablamos del Espíritu Santo debemos de tomar en cuenta que es el Espíritu Santo quien nos sella. Veremos algunas verdades primordiales en relación al sello del Espíritu Santo. Con eso el Señor nos está diciendo que usted y yo somos auténticos.
Con el sello del Señor nos está diciendo que nosotros tenemos autoridad. Con el sello del Espíritu Santo nosotros somos su propiedad. Con el sello del Señor nosotros, el Señor nos está diciendo que estamos seguros, que estamos protegidos. Somos auténticos, tenemos la autoridad, somos propiedad de Dios y estamos seguros. Así es que, hermanos, cuando hablamos de ese sello del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ese amor derramado en nuestras vidas, créame, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado. Nosotros debemos lo único que debemos hacer es agradecer al Señor por haber hecho esa gran obra en nosotros. Así es que, hermanos, eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos ver también que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y por último, la esperanza nos protege. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Como yelmo. Nosotros debemos de tomar en cuenta, dice, que somos del día, seamos sobrios, mantengámonos despiertos. Dice, vestidos con la coraza de la fe y el amor y con la esperanza de salvación como yelmo, con el casco de salvación. ¿Y cómo no, hermanos? Si con la salvación, hermanos, nosotros tenemos un cambio de condición ante Dios. Con Dios nosotros tenemos seguridad. Con Dios nosotros tenemos identidad. Sabemos quién somos. Con Dios nosotros tenemos perdón. Y eso lo recibimos a través de la salvación. A través de la salvación nosotros tenemos un lugar en el cielo. Tenemos herencia. Tenemos paz. Ese es el cambio de condición ante Dios. ¿A través de qué? De la salvación. Y eso es como un casco que nos protege al saber que tenemos seguridad, identidad, perdón, lugar en el cielo, herencia, paz. A través de la salvación también nos da un cambio de naturaleza. Somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Estamos libres de la condenación del pecado. No solo eso, somos libres del poder del pecado. Y somos moradas del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Eso nos protege. Cuando sabemos que tenemos todo eso, nos ayuda. Nos llena nuestros pensamientos y nuestros corazones de alegría al saber lo que somos en Cristo. Y esto nos lleva a vivir lo que dijimos hace un momento, a vivir esa vida que a Dios le agrada. Esa vida santa, esa vida que glorifica al Señor. Por eso, hermano y hermana, volviendo a los versículos primeros que leímos, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Te estás purificando? ¿Estás imitando? ¿Estás imitándole a Él? ¿O alguien más es tu ícono? ¿Alguien más? ¿O estás imitando a alguien más? Hermanos, sí, como dije hace un momento, hay grandes hombres de Dios y podemos, en cierto sentido, imitarlos porque si ellos están imitando a Cristo, pero debemos de tener también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos pueden fallar, ellos nos pueden defraudar, solo Cristo no nos puede fallar.